Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Hace unos años, pues no sé, te voy a decir 10 años más o menos, debe ser, pues estaba dando clases de inglés. Y en clases de inglés, bueno, que te enseñan gramática y esas cosas, pues muchas veces los profesores lo que intentan simplemente es darte un tema de conversación, pues eso, pues para que practiques, a hablar, a exponer, a escuchar, a debatir. Y no me acuerdo muy bien cómo fue o cómo era el tema exacto que propuso, en este caso, una profesora, pero de alguna forma tenía que ver con la política, con la gestión pública, no sé muy bien en qué términos lo planteó. Sí recuerdo que yo expresé, quizá como estaba en inglés, que no es mi idioma natural, a lo mejor no lo hice del todo correctamente, pero sí intenté transmitir la idea de que en la política deberían aplicarse más las técnicas o la forma de actuar que se hace en las empresas. El término que empleé en inglés era business, negocio, que quizá a lo mejor a mis compañeras, fueran un par de chicas, me parece, de clase, que además eran mucho más jóvenes que yo, probablemente les sonara extraño. O sea, creo que les sonó muy extraño. Pero bueno, era una clase de inglés, pues, tampoco tenía mayor importancia. Entonces, se trata de un tema, en este caso, puedes decir que anecdótico, pero lo cierto es que, aunque ayer era para una conversación, pues, bueno, pues como excusa si quieres, lo cierto es que es algo que creo muy fuertemente y cada vez lo creo más después de los más o menos 10 años que han pasado de esa clase de inglés. Y creo que en efecto sería muy deseable que la forma en que se ejerciera la política tuviera mucho más que ver con la forma en que se ejercita el management o la gestión en un negocio, una empresa, y casi puedo decir que preferiblemente una empresa privada. Y eso es lo que creo que debe ser, ahora te lo explico un poco, y también un poco expreso mi decepción profunda, porque no es así, ni de lejos. Y además creo que no lo va a ser. Cuando pienso un poco en la política, un poco te quiero decir, y aunque lo voy a simplificar, ¿vale? Pero voy a decir que, digamos, la actividad política de un político, de un partido, básicamente tiene como dos grandes áreas o dos capacidades o dos elementos fundamentales. Insisto, quizá un poco simplificado. Para aquellas personas o partidos que no están en el poder, estoy pensando eso sí siempre en un régimen democrático, pues básicamente su actividad es conseguir la notoriedad, que se sepa que existan y atraer la atención hacia sus propuestas, de forma que, sobre todo cuando les acerca unas elecciones, pues pueden ser la opción preferida. Pero básicamente es una actividad, vamos a decir, de comunicación, es una actividad de lo que, voy a decir que tristemente, incluso lamentablemente, ahora se llama el relato. Lo digo por lo falso que suele tener ese término cuando se expresa, o el carisma de la persona, que está un poco, bueno, proponiendo su candidatura explícita o implícitamente. Pero eso, si lo simplifico, básicamente es comunicación. Y en ese sentido, aunque la comunicación es muy valiosa, en cierto modo es un poco vacía, es fachada. Pero cuando una persona o un partido o un grupo llega al poder, cuando ya está en el poder, cuando lo ejercitan, fundamentalmente lo que tiene que hacer o lo que debería de hacer es la gestión de lo público, de los servicios públicos, de los presupuestos del Estado o de la administración que corresponda, de las prioridades de acción, de la financiación, aunque en el ámbito público la financiación tiene sus particularidades. Y en ese sentido es donde no debería diferenciarse, o no demasiado, de lo que es la gestión en una empresa, en un ámbito, insisto, prefiero que sea privado, por cosas que más o menos van a salir. Y en ese sentido, cuando ya estás en pura gestión, cuando estás ejerciendo el poder y estás gestionando lo público, pues si como responsable público
decides invertir un dinero, debería estar justificado y debería tener un retorno de la inversión. Es cierto que en el ámbito público no siempre el retorno a la inversión es estrictamente económico, por supuesto no es en ventas, pero debería medir el responsable y debería responder de ello, de qué retorno tiene ese dinero que ha invertido en lo que sea. Si se lanza una acción, pues vamos a construir carreteras o un puerto, o vamos a sacar una ley, que no dejan de ser formas de proyectos, deberían aplicarse las técnicas de dirección de proyectos, deberían marcarse alcances claros, presupuestos claros, planificaciones y seguir ese proyecto como se sigue en el ámbito privado y ver si se sigue la planificación, si hay desvíos en tiempo o en recursos, en dinero, en presupuestos. Se deberían gestionar los riesgos, se deberían controlar las desviaciones, se deberían tratar como se tratan los proyectos en una empresa o en un ámbito privado. Cuando un político, un responsable, tiene que dar cuentas de lo que hace, pues hombre, en cada país será de una forma, aunque a nivel de la administración, pero típicamente un debate pues, sobre el estado de la nación, sobre el debate sobre el estado de una comunidad autónoma, o incluso probablemente hasta en reuniones más básicas, en un ayuntamiento, incluso en un parlamento, que tristemente vemos que lo único que se hace es palabrería, es defender o atacar sin fondo real lo que uno ha hecho, lo que ha hecho el contrario. Pues yo creo que aparte de ser mucho más transparentes en gestionar realmente lo que se ha hecho, los riesgos que tiene, los resultados que se han obtenido, pues debería explicarse pues, con rigor y con detalle. Alguna vez me he preguntado por qué en un parlamento siempre se hace como se hace hace 2 siglos, hacen discursos pesadísimos leyendo un papel. Y digo, pues ¿por qué no ponen una pantalla y ponen un PowerPoint? Ya sé que los PowerPoint también, por otro lado, también están desacreditados en algunos ámbitos, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Y cuando digo un PowerPoint no digo por poner una cosa decorativa, que paso de igual. Digo, es para poner, si estás haciendo gestión, pues para poner curvas, poner histogramas, poner tartas, poner cosas que expliquen de verdad lo que estás haciendo, lo que estás consiguiendo y en todos los ámbitos, pero por ejemplo, específicamente en el económico, cómo van las cosas. Y todo esto no es un tema de ideología, esto no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro. Quizás con lo único que no tiene que ver es con la anarquía. No es un tema de ideología. O sea, por ideología, pues el dirigente puede establecer cuáles son sus prioridades de gobierno, qué proyectos acomete y qué no, a qué destina más presupuesto, a qué destina menos, qué les impulsa o no, o de qué forma. Todo eso sí puede formar parte de la ideología. Pero una vez que se lanza un elemento, que se lanza algo, ya a partir de ahí deberías gestionarlo, pues como se gestiona un poco como decía. Y eso debería ser independiente una vez lanzado de si eres de un partido o de otro, o de una ideología o de otra. Pero por desgracia, como te decía al principio, creo que sinceramente no sucede así, ni parecido, ni de lejos. ¿Y por qué esto es así? No sé, pues hombre, yo creo que varios elementos, pero quizás antes decía que hay como 2 caras de la política. La parte más de comunicación, muchas veces una comunicación muy vacía, incluso diría que falsa, y la parte de ejecución. Y realmente si lo piensas, ser bueno en una cosa o en otra son capacidades como muy diferentes. No es lo mismo comunicar bien, convencer bien, tener carisma, que gestionar bien. Y es muy difícil hacer las 2 cosas bien a la vez. Y sobre todo cuando es un líder. Un líder político, pues para que fuera bueno tendría que hacer las 2 cosas bien. De forma que cuando está queriendo obtener votos o convencer fuera buen comunicador con carisma y cuando simplemente está gobernando, pues fuera riguroso y supiera hacerlo de forma rigurosa. Y no es fácil hacer las 2 cosas bien. Sinceramente, considero que no es fácil hacer las 2 cosas bien. Y por desgracia, creo que los políticos, los que ejercen la política, lo que priman es la primera, la comunicación, que teniendo su valor es mucho más vacío, mucho menos fondo. Y no priman, por el contrario, lo que es el verdadero
buen gobierno, insisto, en el sentido de gestión rigurosa, independientemente ya de cómo ideológicamente tú favorezcas una cosa o favorezcas otra. Y puede haber muchos motivos, en cierto modo, es porque, claro, ¿cómo se llega al poder en un Estado democrático? Convenciendo a los votantes, es decir, desarrollando la primera de las capacidades, esa comunicación. Claro, en una empresa privada no sucede así. Por supuesto, el comunicar es muy bueno y es muy valioso. El liderazgo, el carisma es bueno, es valioso. Pero en una empresa privada, y no voy a ser inocente, yo sé que hay enchufes, que hay luchas de poder, que hay otras cosas, pero en general el ascender o el tener poder o el que te nombren como directivo, por ejemplo, en otra empresa, tiene mucho que ver con la gestión que has hecho previamente, con tus capacidades o con los resultados que has demostrado. Sin embargo, en política no es así. En política se llega pues porque has convencido a la gente, que también muchas veces no en base a gestión. ¿Y cómo se finaliza el poder en una empresa privada? No hay un plazo concreto y normalmente, de nuevo, puede haber otras luchas de poder o elementos accionariales o ese estilo, pero en general, cuando un directivo, cuando un mando es cesado, es porque no ha tenido buenos resultados, porque no lo hace bien. En el caso político no es así. Pues simplemente porque se acaba, expira la legislatura o el periodo que ha sucedido. Y a nivel nacional, pues porque decide convocar elecciones, que es una decisión del propio político que está en el poder, no le quitan de ahí. ¿Vale? Hay dos mecanismos, como la moción de confianza, que también depende del político del poder, o la de censura, que aunque sí que podría ser criticando, digamos, o hacer una censura por una mala gestión, lo cierto es que todos sabemos que no suele ser ese el motivo. No es porque los resultados económicos no tal, porque no se hayan cumplido plazos. Otras menciones de censura van en otro tipo de línea. Y quizá diría también un elemento, le voy a llamar cultural, que probablemente no sea la palabra adecuada. Bien, pero yo, bueno, observo, no es que lo observe solo yo, o sea, es que lo he oído comentar de muchas veces, ¿verdad? Cada vez más, por lo menos en mi entorno cercano, en el país en el que estoy, pues hay los políticos de carrera, y lo pongo entre comillas, y no unas comillas buenas, sino unas comillas que en este caso están marcando algo negativo. ¿A qué me refiero con esos políticos de carrera? Pues son personas que ya se quedan jovencitas, pues se han afiliado a un partido, forman parte de las juventudes del partido X y desarrollan su actividad profesional, de nuevo profesional con muchas comillas puestas, en el ámbito del partido. Y no han tenido nunca o pocas veces la ocasión o la necesidad de trabajar como un trabajador normal, como un profesional en una empresa o en una administración desde abajo. No han montado una empresa, no han sido mandos, ni muchísimo menos directivos de una empresa. Con lo cual no tienen ni la experiencia, ni la capacitación, nada. Ni siquiera se exige la más mínima formación específica. Se llega ahí y en base a que se tenga pues, más carisma, más habilidad, a más comunicación, pues se puede ir creciendo y creciendo y creciendo, y si se logra entrar en unas elecciones y ganar, que a lo mejor no es por méritos propios, es por méritos o de comunicación de terceros, pues llegas al poder. Aquí lleva eso, desde luego, a falta de experiencia, y yo diría que una profunda incompetencia. Incompetencia es lo que literalmente significa incompetencia, carencia de competencias, carencia de los conocimientos y de las habilidades necesarias, en este caso, para hacer esa gestión de lo público. No tienen esas competencias, es muy triste, pero estoy convencido de que en la mayoría de los casos es así. Probablemente ni siquiera tienen la actitud, ni siquiera son, no sé cómo decir, conscientes de que, verdad, si llegan al poder lo que son unos gestores, no es otra cosa, son unos gestores, es como si fueran unos mandos, unos directivos. Por lo tanto, hasta esa labor les puede hasta aburrir, o sea, que no tengan ni siquiera la actitud realmente de ponerse a gestionar en muchos casos. ¿Cómo podría cambiar esto? Pues bueno, voy a ser idealista porque no confío en ninguna de las cosas que te voy a decir. Creo, y esto puede que sea polémico, pero creo que para ejercer un cargo público de cierto nivel deberían exigirse unos conocimientos certificados, igual que se exigen unas titulaciones
prácticamente para cualquier otra actividad profesional, y sin embargo la política no. Yo creo que sí que para hacer ciertos cargos de un cierto nivel deberían exigir esos conocimientos y certificado por título. Creo que creo que no se puede hacer una buena gestión, una gestión política, sin tener unos conocimientos razonables de derecho, de leyes y cómo funciona el sistema institucional del país, un ámbito en que te muevas, de economía, tanto macro como más micro, más de gestión, de contabilidad, por ejemplo, e incluso añadiría la dirección de proyectos en muchos casos. Y eso yo creo que debería ser mínimo, deberían tenerlo todo, cualquier dirigente. Y eso aparte ya los conocimientos específicos del cargo. Si te vas a hacer el tema de transportes, pues tendrás que saber, yo qué sé, de vehículos, de trenes, de carreteras. Si de sanidad, pues cómo funciona el Sistema Nacional de Salud y las problemáticas que tiene. Si es de agricultura, pues de agricultura. Y yo creo que deberían exigirse y ser requisito mínimo, se siente, como para tener un puesto en la administración, para ser funcionario, o como en mayor o menor medida te exigen para entrar en una empresa o se exigen unas titulaciones para ejercer ciertas acciones de tipo profesional, pues aunque es verdad que de alguna forma los regímenes democráticos favorecen que cualquiera puede llegar, y en cierto modo está bien, pero es que no tenemos que olvidar que cuando ejerces el poder estás gestionando y tienes que saber hacerlo. Y yo creo que sí, debería poder llegar cualquiera, pero habiendo pasado por esos conocimientos mínimos. Creo además que debería, y no sé muy bien cómo, hacerse atractiva a la política, a directivos o a personas de otro ámbito, de ámbito privado, que en un momento dado en sus carreras quieran dar el salto. Pero hay que pensar que un directivo, una persona con experiencia y valiosa, es valiosa. Probablemente esté bien remunerado y bien considerado ya en el ámbito que se encuentra. Para que saltar a la política le resulte atractivo, la política en sí misma tendría que ser atractiva, pero probablemente las remuneraciones también deben ser más potentes de lo que son. Sé que suena raro, porque en general pensamos con los políticos que si pagarle, que si se sube el sueldo, pero si tú quieres atraer el mejor talento, es que tiene que ser, yo qué sé, pues ser presidente del gobierno debería estar muy bien pagado, o ser presidente de una comunidad, como un alto directivo. Y el sueldo, por lo menos el teórico, es mucho más bajo. Entonces creo que debería hacerse atractivo, incluyendo la parte económica. Y luego hay otro tema, el tercer tema, que eso nos toca a los ciudadanos en general. Si los políticos recurren un poco a esa comunicación fácil, superficial, eso que la comunicación del zasca, que está cada vez más de moda, que no va al fondo, que no te explican gestión, que no demuestran ningún conocimiento. Si los ciudadanos premiáramos más que se nos demostrase o capacidades pasadas en la empresa o en otra administración anterior, o por lo menos un mensaje sólido de gestión, en lugar de un poco unos apriorismos ideológicos o un discurso más o menos atractivo que le den caña mejor al adversario. Si premiásemos más la gestión, pues a lo mejor también sabemos pensar. Te digo esas tres cosas, pero te soy sincero, no confío, al menos en corto plazo, que suceda ninguna de ellas, al menos en mi entorno inmediato. El tema de los ciudadanos, porque también culturalmente los ciudadanos no reaccionamos así, un cambio cultural a nivel de todo un país o mucho más, pues es dificilísimo. Y los dos primeros, el hacerlo más atractivo y el establecer requisitos de formación, tal, es que en el fondo depende de los propios políticos, de los que están ejerciendo el poder, y estoy seguro que ni quieren hacerlo, ni seguramente sabrían hacerlo, por culpa de esa incompetencia que antes te decía. Entonces, bueno, pues un poco mi propuesta, mi ideal es que en efecto, y lo digo y lo mantengo, en la política, entender sobre todo que la política cuando ejerce el poder, esa administración, debería ejercerse mucho más parecido como se hace en cualquier empresa y fundamentalmente en una empresa privada. Habría que aprender mucho a importar muchas prácticas de la empresa privada. Y bueno, habría que tener una, no sé cómo decirlo, una honradez, una objetividad y una altura de miras que, por desgracia, como te decía, no confío mucho en ella. Y bueno, pues esto es un poco lo que empezó, una cosa que se me ocurrió rápidamente en una clase de inglés, pero que en el fondo hay una forma de pensar por detrás que es un poco la que te he intentado expresar y resumir, que por desgracia no es muy optimista,
Pero bueno, bueno, pues la semana que viene seguimos con el episodio de Divergencias y no sé de qué tema te hablaré, pero espero que sea un poquito más, pues eso, más optimista. Hasta entonces, pues.